Siempre pensamos en el potencial de la IA para cambiar el futuro. Pero, ¿qué pasa con el potencial de la IA para cambiar el pasado? Durante 3000 años, un mensaje permaneció roto, disperso en museos remotos. Nadie podía leerlo ni reconstruirlo. Entonces llegó la IA, la máquina que reconstruyó un himno babilónico perdido en el tiempo. El peligro no estaba en el mensaje, sino en la máquina. La IA está cambiando la forma en que descubrimos el pasado. ¿Qué significa esto para la humanidad? Acompáñenos a desentrañar este antiguo misterio babilónico, el himno babilónico. Durante casi 3000 años, el himno babilónico existió como fragmentos de piedra sin aura misteriosa ni mensaje amenazador. Estos fragmentos se dispersaron con el tiempo y se mantuvieron alejados, a la espera de ser unificados de nuevo. El himno fue un texto público escrito alrededor del año 1000 a.C. Era una celebración de Babilonia, una reflexión sobre el orden, la devoción y la moderación. Debía ser leído, recordado y repetido. En cambio, fue destrozado por la guerra, la decadencia y el lento colapso del imperio. Lo que sobrevivió fueron fragmentos que contenían líneas sueltas y versos parciales. Los fragmentos se almacenaron en diferentes museos y se estudiaron de forma aislada, sin llegar a contar su historia completa. Los eruditos reconocieron su valor desde el principio. Pero eso no fue suficiente. Sin certeza, la reconstrucción corría el riesgo de ser inventada. Así, el texto permaneció inacabado durante décadas, con la esperanza de algún día comprender el misterio de las piedras en hechos y no en especulaciones. La espera terminó con la llegada de la inteligencia artificial. La IA no tradujo la tablilla como sugieren los titulares. No comprendió la poesía ni interpretó el significado. Lo que hizo fue más disruptivo. Comparó enormes cantidades de datos a la vez. Analizó patrones de signos, estilos de escritura y frases repetidas en miles de textos conocidos y no uniformes. Observó similitudes estructurales que ningún erudito individual podría detectar razonablemente en colecciones dispersas. Fragmentos que antes se consideraban inconexos de repente se vincularon. Versos que durante mucho tiempo se creyeron incompletos encontraron su contraparte en otro lugar. Expertos humanos revisaron las coincidencias, aceptaron algunas, rechazaron otras, y poco a poco el himno tomó forma. Por primera vez, la canción podía leerse como un todo. Realmente era una canción. Era un himno a la propia Babilonia, un retrato de una ciudad en su apogeo, orgullosa de su orden y profundamente consciente de lo frágil que podía ser ese orden. La advertencia dentro del texto se dirigía hacia adentro, no hacia adelante. Prevenía a los ciudadanos antiguos contra el exceso, el desequilibrio y la ilusión de permanencia. ¿Por qué entonces fueron alarmantes las reacciones ante el descubrimiento? Claramente, los antiguos no habían ocultado un mensaje catastrófico en piedra para ser leído muchos años después, como suele hacerse en la ficción. ¿Cuál es entonces el problema? La respuesta radica en cómo se compuso y descubrió el himno. La neurona artificial es la invención más poderosa y con mayor potencial del mundo, superando la imaginación de nuestro pasado y, a veces, incluso la nuestra. El himno babilónico se convirtió en una demostración más que en un texto recuperado. Fue una prueba de que las máquinas ahora podían participar en la reconstrucción del pasado. Lo que antes era una vida, ahora podía ocurrir en cuestión de años, minutos, quizás con el tiempo y mayores avances. Lo que antes dependía de la comparación lenta y el acceso limitado, ahora podía acelerarse más allá del ritmo humano. Pensándolo bien, resulta inquietante. Los humanos ya no son los más inteligentes de la clase. La IA ha hecho su propia historia al demostrar la rapidez con la que se podía revertir el silencio. La IA eliminó una barrera que siempre había ralentizado el descubrimiento. El pasado ya no era poderoso. De hecho, había sido derrotado. Porque si un himno podía reconstruirse de esta manera, otros seguirían, desde cartas hasta leyes, registros y narraciones enteras que dábamos por perdidas.
La pregunta ya no era si el pasado podría volver a hablar, sino con qué frecuencia, a qué velocidad y bajo la guía de quién. El canto babilónico regresó, y los humanos lo leyeron, aunque se suponía que no debían hacerlo. La historia ha entrado en una nueva fase, una en la que las máquinas y el hombre definieron el mundo. Pero, ¿qué consecuencias presenta el himno? Descubrámoslo. Reescribiendo cómo se escribe la historia. La historia siempre ha avanzado al ritmo humano. Cada descubrimiento, fragmento e inscripción se ha medido con los límites del tiempo, la paciencia y la perspectiva. Los académicos compararon, debatieron y dudaron antes de registrar nada. El conocimiento se acumulaba lentamente. Los errores podían corregirse. Las interpretaciones podían cuestionarse. El descubrimiento era deliberado, y había espacio para el escepticismo, la vacilación y la reflexión. El pasado exigía respeto porque para comprenderlo había que respetarlo. Entonces llegó la inteligencia artificial y lo cambió todo. Con la reconstrucción del himno babilónico, historiadores y arqueólogos se dieron cuenta de que las reglas del juego habían cambiado. Lo que antes tomaba décadas, ahora podía suceder en meses. Los fragmentos que habían languidecido en los cajones de los museos durante siglos podrían compararse con la velocidad de un chatbot de inteligencia artificial. Patrones que habrían tardado generaciones en reconocer ahora emergían a la velocidad de las máquinas. El pasado ya no esperaba la comprensión humana. Las máquinas lo habían alcanzado. La IA no se limita a procesar información. Reconoce la repetición en el lenguaje. La estructura en textos fragmentados y sutiles, firmas estilísticas en colecciones separadas. Mapea conexiones a través de la geografía y el tiempo. En el caso del himno babilónico, se compararon versos conservados en museos a miles de kilómetros de distancia. Fragmentos que durante mucho tiempo se suponía que no estaban relacionados, se revelaron como partes de la misma composición. De repente, los académicos se enfrentaron a posibilidades que antes no habrían imaginado. Esta aceleración y la detección de patrones extraordinarios tienen profundas implicaciones. Durante siglos, el descubrimiento y la interpretación siguieron una secuencia meticulosa. Primero encontrar, después estudiar, por último, interpretar. La IA invierte este orden. Sugiere patrones y conexiones antes de que los humanos comprendan completamente las piezas. El acto de interpretación ya no es enteramente humano. Está guiado, dirigido y, en cierto modo, limitado por las sugerencias de algoritmos. La velocidad del descubrimiento empieza a competir con la profundidad de la comprensión. El peligro no reside en que la IA cometa errores. Las máquinas son precisas. Calculan, combinan y predicen. El peligro reside en la confianza humana en la autoridad de los resultados de la IA. Cuando un texto se reconstruye digitalmente, adquiere cierta legitimidad por el simple hecho de existir. Los historiadores pueden sentirse presionados e aceptar los patrones sugeridos por la máquina incluso antes de que la mente humana haya examinado completamente su significado. La incertidumbre siempre ha sido una salvaguardia en la investigación académica. El himno babilónico ilustra esta tensión. Múltiples reconstrucciones eran teóricamente posibles. La IA redujo el campo a las secuencias, patrones y alineaciones más probables. Los académicos humanos tomaron las decisiones finales, pero sus elecciones fueron enmarcadas por los resultados de la máquina. Los futuros estudiantes de historia podrían encontrarse solo con el texto reconstruido final, sin conocer los caminos considerados y descartados. El proceso que condujo a la comprensión se oscurece, reemplazado por una apariencia de certeza. Este es un nuevo tipo de autoridad histórica. No nace solo del debate o el consenso. Está coescrito por el juicio humano y la sugerencia computacional. Los académicos ahora deben navegar en un entorno donde la reconstrucción digital acelera la formación narrativa, pero también corre el riesgo de silenciar la duda. La velocidad, antaño enemiga del error, se convierte en un arma de doble filo.
Las conexiones rápidas pueden consolidar interpretaciones plausibles, pero no completamente verificadas. Las consecuencias se extienden a la educación. Cuando los textos reconstruidos ingresan a las aulas, los estudiantes pueden asumir que son definitivos. Puede que no cuestionen el proceso, las elecciones ni las suposiciones incorporadas en la reconstrucción digital. La confianza histórica puede volverse prematura, empaquetada con una autoridad inmerecida derivada de la eficiencia computacional. La línea entre descubrimiento e interpretación se difumina. La IA también cambia la forma en que valoramos los fragmentos. Un trozo de arcilla ya no es solo un artefacto, es un nodo en una red de conexiones potenciales. Su importancia se mide no solo por su contenido, sino también por cómo interactúa digitalmente con otros fragmentos. Los académicos se ven obligados a reconsiderar sus prioridades. Lo más importante ya no es solo lo que dice el fragmento, sino lo que la máquina puede revelar sobre sus relaciones con todo lo demás. El himno babilónico representa la primera gran consecuencia de esta transformación. La historia ahora puede hablar con claridad, porque la IA puede moverse más rápido, conectar más lejos y revelar patrones antes invisibles. Pero la velocidad conlleva una sutil advertencia. Cuanto más confiamos en la IA, más autoridad se desplaza del cuidadoso razonamiento humano a la sugestión computacional. El pasado ahora puede hablar más rápido de lo que podemos interpretarlo, y cada fragmento reconstruido digitalmente conlleva el riesgo de que la velocidad se confunda con la certeza. La pregunta es, ¿podemos confiar en la IA? Especialmente cuando no podemos seguir el ritmo de su producción. Antes de profundizar en ello, centrémonos en otro mensaje del himno babilónico: los museos y el poder cultural. Cuando se descifró el himno babilónico, los museos, durante mucho tiempo guardianes indiscutibles de los artefactos, se encontraron en el centro de una nueva realidad. La posesión de artefactos ya no garantizaba autoridad. Un fragmento en Bagdad y otro en Londres podían ahora unirse prácticamente sin importar la distancia, las fronteras, ni las relaciones internacionales. La propiedad siempre había sido una línea clara. Un museo custodiaba un artefacto y determinaba qué podía verse, estudiarse o publicarse. El fragmento en el cajón pertenecía a la institución. Su historia fue contada por los curadores, interpretada por los académicos, protegida por las políticas. Pero la IA desafió todo eso. A la reconstrucción digital no le importa dónde se encuentra una pieza de arcilla. No respeta tratados, adquisiciones, ni jerarquías históricas. No hace fila para ver la siguiente exhibición. Evalúa patrones y posibilidades. Y une fragmentos basándose únicamente en datos. Por primera vez, la autoridad dejó de estar ligada a la custodia física. Este cambio es sutil, pero muy profundo. El museo que antes controlaba la narrativa de un fragmento podría ahora encontrarse compitiendo con instituciones al otro lado del mundo. Un académico de un país puede reconstruir digitalmente un texto que abarca colecciones de otros 10. Interpretaciones que antes eran locales, contenidas y de lenta circulación ahora son globales, instantáneas y públicas. La autoridad se dispersa. Las líneas de poder se redefinen, no mediante la diplomacia ni la erudición, sino mediante la tecnología. Con esta libertad viene la responsabilidad. Si la propiedad ya no es física, sino virtual, ¿quién decide qué reconstrucción es válida? La IA puede sugerir coincidencias, proponer secuencias y generar probabilidades. Los humanos aún deben elegir entre ellas. Sin embargo, cada elección tiene peso. Una vez que los fragmentos se unen digitalmente, una vez que una reconstrucción es aceptada y publicada, esta adquiere legitimidad. Se incorpora al registro histórico, influyendo en la investigación, la educación y la comprensión pública. Los fragmentos en disputa, las pruebas confusas y las reconstrucciones alternativas corren el riesgo de ser ignoradas porque la narrativa producida por la IA parece coherente y fidedigna.
Los museos ahora se enfrentan a dilemas éticos que eran invisibles cuando los fragmentos estaban aislados. Muchas piezas. Fueron adquiridos en circunstancias que ahora se consideran cuestionables, como excavaciones de la época colonial, compras a comerciantes de procedencia poco clara o regalos de gobiernos bajo presión política. La reunificación digital ignora estas historias. No tiene en cuenta consideraciones morales ni legales. Los investigadores deben reconciliar la eficiencia de las tecnologías con las complejas realidades humanas que subyacen a los artefactos. La velocidad y la escala de la IA amenazan con superar la reflexión. Incluso más allá de la ética, existe una tensión cultural sutil, pero significativa. La IA puede unir fragmentos sin repatriación física. Sin embargo, el contexto original permanece alterado. Una reconstrucción digital puede devolver la canción, pero no puede devolver el artefacto a la cultura de la que se originó. Esto plantea interrogantes sobre la autenticidad, el acceso y la gestión cultural. ¿Quién es el verdadero propietario de un fragmento una vez que su historia puede reconstruirse en cualquier parte del mundo? El himno babilónico es un caso de prueba. Sus fragmentos estaban dispersos, su historia incompleta. La IA los reunió. Y la narrativa resultante es más rica, clara y accesible que nunca. Sin embargo, esa misma claridad expone el frágil equilibrio entre la tecnología, la investigación y el poder. Museos, académicos y gobiernos deben navegar por territorio desconocido. Cada decisión sobre reconstrucción, publicación o acceso puede amplificar voces, silenciar otras o reconfigurar la historia misma. La autoridad sobre el pasado ya no es absoluta. Se comparte, se negocia y a veces se disputa a través de redes digitales que ninguna institución controla. Los museos están perdiendo su identidad como guardianes de fragmentos. Ahora participan en un ecosistema más amplio donde la IA media relaciones, acorta distancias y acelera la revelación. Su prestigio, antes garantizado por la posesión, ahora se ve desafiado por la transparencia y el alcance de la tecnología. La advertencia implícita en este cambio es sutil, casi invisible. La IA no amenaza directamente a las instituciones. Amplifica las posibilidades y exige nuestra reflexión. Museos, académicos y legisladores se ven obligados a plantear preguntas incómodas como: ¿quién decide qué se considera historia? ¿Qué hacemos ahora? El himno babilónico no cambió el pasado, pero la forma en que fue reconstruido ha cambiado por completo la forma en que el presente gestiona la historia. Y la silenciosa advertencia persiste. El pasado ya no es paciente, ni tampoco las herramientas que usamos para comprenderlo. Esto podría cambiar el futuro tal como lo conocemos. Pero eso no es todo. Acompáñenos mientras exploramos el destino de una profesión que lentamente pierde relevancia: la arqueología mecanizada. La arqueología siempre se ha medido por la paciencia. Cada excavación, cada artefacto catalogado, cada reconstrucción minuciosa requería límites humanos.
El tiempo era importante. Las manos y los ojos humanos determinaban qué se podía encontrar, qué se podía comprender y qué se podía preservar. Los académicos se tomaban su tiempo para comprender, y cuando no se encontraban las respuestas de inmediato, las reservaban para futuras investigaciones. Estas investigaciones llevaban meses, años, décadas. La inteligencia artificial ha llegado, y las reglas han cambiado para siempre. El himno babilónico demostró lo que era posible cuando la velocidad, la computación y el reconocimiento de patrones se introdujeron en la arqueología. Fragmentos dispersos por continentes que antes se consideraban inconexos, ahora podían evaluarse conjuntamente. La IA escaneó signos irregulares, estilos de escritura, patrones de líneas y estructuras repetidas. Piezas que se creían perdidas o incomprensibles se reunieron digitalmente. Lo que habría llevado décadas, ahora emergió en cuestión de meses. Esta aceleración es más que conveniente. Transforma la naturaleza misma del trabajo arqueológico. El campo ya no se limita a excavaciones, polvo y catalogación lenta. Los datos se convierten en una forma de excavación. Las máquinas procesan simultáneamente inmensos archivos de fragmentos, manuscritos, inscripciones y ruinas. Emergen conexiones invisibles a la percepción humana, revelando estructuras y relaciones antes inimaginables. El pasado ya no es estático, es receptivo, maleable y sorprendentemente rápido. Recuerde que los arqueólogos controlan el ritmo y la interpretación del descubrimiento una sola vez. La IA propone posibilidades que exigen atención inmediata. Cada sugerencia y posible reconstrucción debe evaluarse antes de que el impulso impulse la narrativa. La intuición, la reflexión y el debate humanos ya no son los únicos árbitros de la comprensión. Dicho de otro modo, ya no estamos solos. El himno babilónico muestra claramente esta tensión. Múltiples reconstrucciones eran posibles. La IA las redujo a las más probables basándose en patrones y conocimiento histórico. Los investigadores confirmaron o rechazaron estas secuencias, pero sus decisiones estuvieron enmarcadas por las sugerencias del algoritmo. La narrativa final es una colaboración, pero en ella el participante humano responde tanto a la máquina como al artefacto. El equilibrio de autoridad ha cambiado. También hay un cambio sutil en lo que se considera evidencia. La arqueología tradicional enfatiza la procedencia, el contexto y la proximidad física. Los artefactos son significativos debido a dónde se encuentran, cómo se relacionan con otros objetos y el contexto cultural en el que existen. La IA permite que fragmentos separados por continentes, almacenados en colecciones a miles de kilómetros de distancia, se traten como una sola entidad. El contexto se vuelve digital, además de físico. Las reglas que rigen la interpretación se están expandiendo, desafiando las suposiciones arraigadas sobre cómo se estudian las culturas, las historias y las civilizaciones. Esta velocidad y alcance conllevan riesgos. Las reconstrucciones rápidas pueden crear narrativas antes de que se comprendan por completo. Las interpretaciones plausibles pueden consolidarse rápidamente y ganar autoridad simplemente porque son coherentes y completas. El ritmo de la revelación puede superar el de la reflexión. La IA no juzga el significado, la importancia ni los matices. Identifica patrones. Los humanos deben aportar interpretación, contexto y supervisión ética. Pero cuanto más rápido aparecen los descubrimientos, más difícil se vuelve cuestionarlos. El himno también plantea interrogantes sobre la escala de la arqueología misma. Bibliotecas perdidas, textos olvidados y archivos fragmentados que habrían sido imposibles de procesar para los humanos en una sola vida, ahora están a nuestro alcance. Civilizaciones enteras, parcialmente ocultas por la fragilidad del tiempo, pueden reconstruirse con una velocidad sin precedentes. El campo ya no se trata de descubrir artefactos, sino de descubrir patrones, estructuras y relaciones a lo largo de siglos y continentes.
La sutil advertencia es inevitable. La IA no reemplaza a los arqueólogos, pero redefine su función. Los académicos deben interpretar con mayor rapidez, tomar decisiones con mayor frecuencia y mantenerse alertas ante el exceso de confianza. La paciencia humana, la salvaguardia histórica, ya no es suficiente para seguir el ritmo de las capacidades de las máquinas. El pasado regresa rápidamente y nuestra capacidad para comprenderlo debe evolucionar a la par. El himno babilónico pudo haber parecido un solo artefacto, un simple himno preservado a lo largo de milenios, pero su reconstrucción señala una transformación para la propia arqueología. Las excavaciones, los catálogos y los debates académicos siguen siendo importantes, pero coexisten con una nueva forma de descubrimiento, una en la que la IA identifica patrones, reconstruye fragmentos y acelera la revelación. El campo ha entrado en una nueva era, una que exige no solo habilidad y conocimiento, sino también vigilancia y adaptación. La verdadera advertencia reside aquí. Cuando el pasado ya no es paciente y la arqueología nunca volverá a avanzar al mismo ritmo lento y deliberado, ¿qué más queda sino adaptarse? Estén atentos a algo interesante. Ya ha sucedido antes. El himno babilónico fue solo el comienzo. En todo el mundo, fragmentos del pasado que durante mucho tiempo se resistieron a la comprensión humana, ahora se están revelando bajo la cuidadosa guía de la inteligencia artificial. Los rollos del Mar Muerto son un ejemplo sorprendente. Durante décadas, los académicos trabajaron arduamente sobre los fragmentos de estos textos antiguos, muchos de ellos demasiado delicados para manipularlos, dispersos en instituciones de Israel, Europa y Estados Unidos. Reunirlos requirió una minuciosa comparación manual y una cuidadosa conservación. Aún así, persistían lagunas, dejando partes clave de la historia ocultas. En la Europa medieval, los palimpsestes, es decir, manuscritos raspados y reutilizados, han desconcertado durante mucho tiempo a los historiadores. Ocultos bajo escrituras más recientes, estos textos se creían perdidos para siempre. Los académicos podían vislumbrar rastros de la tinta original, pero la interpretación era lenta, fragmentaria y tentativa. La IA ahora permite escaneos de alta resolución para detectar sutiles variaciones en las capas subyacentes. Los algoritmos separan una capa de otra, reconstruyen el texto y sugieren secuencias coherentes. El resultado son obras enteras perdidas, a veces tratados filosóficos y otras veces poesía o registros legales. La IA también está revolucionando el estudio de la escritura no uniforme de Mesopotamia. Miles de tablillas pueden alinearse digitalmente para revelar secuencias repetidas, elementos estilísticos comunes y patrones históricos. Las inscripciones jeroglíficas en Egipto, dañadas por el tiempo o la intervención humana, reciben un tratamiento similar. Incluso las inscripciones grabadas en piedra o fragmentos de cerámica se están cotejando y traduciendo digitalmente. Es posible que los fragmentos nunca se reúnan físicamente. Sin embargo, la IA garantiza que sus historias puedan existir de forma coherente por primera vez en milenios. Aunque la IA no comprende la cultura ni el significado, destaca por percibir relaciones, repeticiones y estructuras invisibles a la percepción humana. Sugiere conexiones, alinea secuencias y reduce las reconstrucciones plausibles. Los investigadores humanos aún interpretan los resultados, verifican su precisión y los sitúan en un contexto histórico. Las máquinas revelan lo que los humanos no pueden. Los humanos aportan juicio y perspicacia. Este poder tiene un efecto secundario. La reconstrucción a gran escala puede superar a la interpretación. Miles de fragmentos ahora pueden procesarse en una fracción del tiempo que antes tomaba. Narrativas perdidas, bibliotecas enteras y archivos olvidados pueden aparecer repentinamente, exigiendo atención inmediata. Los investigadores deben decidir qué reconstrucciones son válidas
en qué interpretaciones confiar y cómo contextualizarlas antes de que la historia se haga pública. El ritmo de la revelación es más rápido que nunca, y el riesgo es que la coherencia se confunda con la certeza. El himno babilónico encaja perfectamente en esta historia más amplia. Es notable por sí mismo, pero también forma parte de un patrón. La IA ha desvelado voces del pasado en todo el mundo, desde pergaminos hasta manuscritos, tablillas e inscripciones. La tecnología demuestra que ningún fragmento se pierde realmente si se pueden reconocer patrones. La velocidad, la escala y el alcance de estas reconstrucciones desafían cualquier suposición sobre cómo se descubre, verifica y preserva el conocimiento. La sutil advertencia surge de nuevo. La IA no es solo una herramienta para el descubrimiento, es una fuerza. Acelera la investigación, amplía las posibilidades y desafía la autoridad tradicional. Cada fragmento reconstruido digitalmente es un recordatorio de que el pasado puede responder a una velocidad que los humanos no pueden igualar y que el futuro de la comprensión histórica depende ahora de cuán cuidadosamente integremos esta tecnología con el juicio humano. Continúe viendo para ver el antes de que la IA interviniera, antes de que se usara para descifrar el himno babilónico. Los fragmentos eran una causa perdida. Los eruditos, observando las líneas discontinuas y los símbolos incompletos, comenzaron a imaginar historias que pudieran encajar. Cada fragmento, aislado y silencioso, invitaba a la especulación. ¿Qué era? La incertidumbre creó un terreno fértil para teorías que a menudo revelaban tanto sobre la imaginación moderna como sobre la antigua Babilonia. Algunos creían que las tablillas contenían oraciones a los dioses. Otros argumentaban que eran proclamaciones de poder, advertencias dirigidas a enemigos o ciudades vecinas. Algunos eruditos sugirieron que eran textos moralistas diseñados para instruir a los ciudadanos en la virtud y el orden. Todas las teorías eran plausibles porque la evidencia era parcial. Cada fragmento podía interpretarse de múltiples maneras. Cada espacio en el texto estaba lleno de conjeturas. Cuanto más fragmentado estaba el material, más amplio era el espacio para la especulación. Algunos imaginaban maldiciones incrustadas en la arcilla, mensajes destinados a impactar, amenazar o castigar. Las especulaciones insinuaban conocimiento prohibido y secretos antiguos. Estas historias cautivaron la imaginación del público mucho más de lo que la cautela académica jamás podría. Sin el contexto completo, cada verso parecía premonitorio, cada verso incompleto, ominoso. Los fragmentos se convirtieron en símbolos de misterio, en lugar de vestigios de la vida cotidiana en Babilonia. Esta especulación era natural. Los seres humanos anhelan significado incluso cuando la evidencia es incompleta. Las lagunas en el texto invitaban a la proyección, la imaginación y la exageración. Los historiadores que intentaban reconstruir la práctica cultural a partir de fuentes fragmentarias a menudo se apoyaban en suposiciones o analogías existentes de otros textos. Algunas teorías persistieron por conveniencia o pertinencia, no necesariamente por su precisión. Los eruditos debatieron, revisaron y en ocasiones se aferraron a antiguas interpretaciones porque las piezas faltantes no podían confirmarlas ni contradecirlas. El himno babilónico, fragmentado y disperso, ejemplificó este problema. Las líneas individuales sugerían temas de precaución o reflexión. Y sin el resto del texto, estos temas podían malinterpretarse como advertencias o amenazas. Una referencia al orden divino podía interpretarse fácilmente como profecía. Un fragmento que celebraba el orgullo cívico podía interpretarse como arrogancia o amenaza. Toda su posición se veía amplificada por la incompletitud del registro. La IA cambió este panorama drásticamente. Una vez analizados, alineados y reconstruidos digitalmente los fragmentos, las teorías podían contrastarse con el texto completo. Líneas que antes parecían amenazantes se revelaron como devocionales, reflexivas o celebratorias.
La maldición se convirtió en guía. La profecía se convirtió en un himno. Los patrones de repetición, fraseo y estructura aclararon un significado que la interpretación humana por sí sola no podía alcanzar. La especulación dio paso a la reconstrucción. La imaginación dio paso a la evidencia. Sin embargo, las teorías previas siguen siendo importantes. Demuestran cómo los humanos responden a la incertidumbre y la ausencia. Muestran el instinto de llenar los vacíos con narrativa, de buscar significado cuando la información es limitada. Sin los fragmentos, el himno babilónico habría permanecido como un lienzo para la conjetura. Los académicos habrían continuado debatiendo el propósito y el significado de versos que apenas podían leer, imaginando amenazas, advertencias o intenciones ocultas que nunca existieron. Estas teorías también revelan una verdad más profunda sobre la propia erudición. Comprender el pasado tiene tanto que ver con nuestras propias expectativas como con la realidad histórica. Lo que creemos ver a menudo dice más sobre nuestros deseos, miedos o prejuicios que sobre la civilización en estudio. Los fragmentos se convirtieron en espejos que reflejaban las preguntas, las ansiedades y la imaginación cultural de los intérpretes modernos. La reconstrucción asistida por IA no solo recuperó el texto, sino que reformuló la conversación. Teorías que antes se consideraban creíbles fueron confirmadas, refinadas o descartadas. Los académicos finalmente pudieron ver lo que Babilonia pretendía, en lugar de lo que habían proyectado sobre arcilla rota. El himno se volvió coherente, su mensaje claro, y los fragmentos dejaron de ser meros estímulos para la especulación. La advertencia implícita en el proceso es sutil. La imaginación humana prospera con el misterio, pero el misterio puede engañar. Cuanto más incompleta sea la evidencia, más poderosas se vuelven nuestras proyecciones. Los fragmentos en sí mismos eran inofensivos. El peligro residía en las historias que los humanos construían a su alrededor. La IA no borró la imaginación, sino que la redirigió. Permitió que el pasado hablara con autoridad, transformando la narrativa de la especulación en sustancia. El himno babilónico nos recuerda que las teorías son temporales. Surgen en el espacio entre el silencio y la comprensión. Son esenciales para la investigación, pero frágiles cuando la evidencia se vuelve accesible. Y una vez que la IA restablezca la claridad, el pasado finalmente podrá afirmar su propia voz, corrigiendo las conjeturas, suposiciones e interpretaciones erróneas de generaciones. Al final, los mitos y teorías en torno a las tablillas nunca fueron realmente el mensaje. Fueron los ecos de la curiosidad, el deseo y la imaginación humanos. Los fragmentos esperaron pacientemente. Los humanos proyectaron. Y ahora, finalmente, la canción habla por sí sola, ofreciendo perspectiva, claridad y un nuevo tipo de advertencia. No se trata de Babilonia, sino de cómo interpretamos lo que aún no entendemos. Estén atentos. Un futuro con más. El himno babilónico regresó después de 3000 años. Pero por una vez, los humanos no reciben el crédito. Las máquinas sí. Su compleja capacidad para detectar patrones e interpretar textos antiguos ha dado a la humanidad un gran paso adelante. Por primera vez, el pasado habló más rápido y claro de lo que podríamos haber imaginado. La IA ya no es solo una herramienta. Es una fuerza que transforma la forma en que descubrimos, interpretamos y preservamos la historia. Puede reunir fragmentos dispersos por continentes, sugerir secuencias nunca percibidas por los humanos y revelar textos que se creían perdidos. Cada tablilla, pergamino e inscripción es ahora candidato a la reconstrucción. Las posibilidades son ilimitadas, pero con esa velocidad viene la responsabilidad. El juicio humano sigue siendo esencial. Las máquinas sugieren, los humanos deciden. Sin embargo, la velocidad de la revelación corre el riesgo de priorizar la coherencia sobre los matices, la eficiencia sobre la reflexión. La autoridad ya no se determina únicamente por la posesión o la experiencia tradicional.
La reconstrucción digital desafía las mismas estructuras que han definido la erudición durante siglos. Museos, historiadores y educadores deben navegar con cuidado en este nuevo terreno. Un paso en falso, una reconstrucción sin examinar, puede remodelar las narrativas antes de que el escrutinio las alcance. La advertencia del himno no está en su contenido. Babilonia hablaba de orden, orgullo y cautela. La advertencia está en su método de retorno. La IA está acelerando el descubrimiento, conectando fragmentos más rápido de lo que los humanos pueden procesarlos. La historia ya no es paciente. Avanza a la velocidad de las máquinas, y quienes la estudian deben aprender a moverse con la misma rapidez. El pasado no esperará la deliberación. La IA revela lo que los humanos no pueden ver solos. Obras enteras perdidas resurgen. Capas previamente invisibles se vuelven legibles. Fragmentos de colecciones distantes hablan al unísono. La velocidad de la reconstrucción desafía el escepticismo, redefine la autoridad y pone a prueba la ética de la interpretación. Lo que antes era una disciplina lenta y cautelosa, ahora existe en un entorno acelerado y de alto riesgo. La lección es clara. El pasado está respondiendo al presente de maneras que no anticipamos. El himno es un símbolo tanto de posibilidad como de responsabilidad. Demuestra que la IA puede amplificar la curiosidad humana, ampliar nuestro alcance y resucitar voces de hace milenios. Pero también nos recuerda que la velocidad puede oscurecer la cautela. Los patrones pueden enmascarar la incertidumbre y el poder puede transferirse silenciosamente a quienes controlan la reconstrucción digital. La advertencia es moderna. Nos corresponde escucharlo. El himno regresó para mostrar que la historia, antaño paciente y deliberada, ahora avanza con urgencia. La IA está reescribiendo las reglas de la erudición, acelerando el descubrimiento y exigiendo vigilancia. El pasado puede hablar, y habla más rápido de lo que podemos comprender plenamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿escucharemos con sabiduría o nos dejaremos llevar por la velocidad de la revelación? Eso es todo por nuestro tema. ¿Qué otros cambios crees que la IA nos depara al mundo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda darle a me gusta y suscribirte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.